El tema de esta mañana es oír a Jesús y apagar las otras voces. Yo creo que es un tema que es bien actual, que nos va a ayudar muchísimo y va a ser de mucha bendición, porque Dios nos va a dar una palabra rectora, una palabra que dirige, ¿no? Nosotros muchas veces damos al ser humano, y lo hemos enseñado muchas veces, como un ser tripartito, un ser compuesto por espíritu, alma y cuerpo. Y siempre lo comparamos, o a veces lo comparamos con un huevo. El huevo tiene la cáscara, que sería el cuerpo, en donde van los 5 sentidos: el tacto, el olfato, el gusto y el oído. Y después la parte blanca sería la clara, que en eso nosotros tenemos que nuestra alma, y ahí va a estar los sentimientos, gustos, anhelos, deseos, razón, intelecto, conocimiento, voluntad, afecto y emociones. Y también la tercera parte del huevo sería la yema, la parte amarilla, la más linda, la más rica, y es lo que ahí se muestra como una comparación del espíritu. Y ahí está la conciencia, lo que te permite el espíritu, lo que te permite relacionarte con Dios o con otras cosas que no son Dios. Y eso, ahí está la conciencia, la intuición y la comunión. Ahora, vean esto de que la palabra de Dios habla, y ya sea los 5 sentidos, sea nuestro cuerpo, nuestra alma y nuestro espíritu, reciben diferentes voces. Y lo que oigo va a afectar al hombre total. Escuche esto y tómelo por un principio: lo que usted oye en la vida le va a afectar en su vida, totalmente. Le va a afectar a su espíritu, a su alma y a su cuerpo. Por eso Dios aconseja oír su voz. Y cuando ustedes recuerdan, Jesús dijo, el Padre decía: este es mi Hijo amado, a él oíd, a él oíd, a él oíd. Esto les digo, escuchen bien, oigan bien, decía el Señor Jesucristo. Si el Señor habla, Dios Padre habla, que escuchen a su Hijo, ¿por qué? Porque hay otras voces también que van a hablar a nuestras vidas continuamente, constantemente, y va a afectar nuestras vidas. Isaías 66:6 da una descripción de estas voces. Una voz resuena desde la ciudad. Una voz surge del templo, es la voz del Señor que da a sus enemigos sus merecidos. Dice la Biblia que desde la ciudad, una voz que resuena. En otra traducción dice: voz de alboroto es la voz de la ciudad, y voz de templo donde está la voz del Señor. Por eso es tan importante estar en la casa de Dios. Yo los felicito a ustedes, que a pesar de todo lo que se está viviendo, mucha gente que a veces por una causa, por otra, no asiste, no puede asistir, pero qué bueno ustedes desafiar todo esto y decir: quiero escuchar la voz de Dios en el templo del Señor. Así que felicitaciones por esto. La palabra de Dios nos enseña que hay una voz de ciudad. Yo no sé si alguna vez ustedes han intentado sintonizar la radio, seguro que todos sí, y a veces se confunde y se mezclan 2 o 3 radios. Y cuando uno intenta escuchar lo que dice uno, otra y otra, al final no escucha ninguno. Se hace muy tedioso, se hace muy problemático. La palabra de Dios nos enseña que hay una voz de ciudad, una voz que es de bullicio. Esa voz de bullicio, voz de alboroto, dice la Biblia, va orientada hacia el cuerpo y el alma del ser humano. Esas voces parece que llenan, que alegran, que satisfacen, pero realmente terminan frustrando, cargando a los hombres, confundiéndolos y cansándolos. Ahora, hay otra voz, que es la voz de Dios, que dice que surge en el templo, en la casa de Dios. Porque en la casa de Dios es donde Dios te va a hablar, de una manera u otra. Te va a hablar a través de la alabanza, te va a hablar a través del testimonio, te va a hablar a través de tus hermanos que estamos acá, o te va a hablar directamente a tu espíritu a través del mensaje de la palabra de Dios. Quiera siempre que así sea, ¿no? Es una voz de vida, una voz de bendición, una voz de paz, una voz que trae corrección, que tiene instrucción, que nos da mandamiento, y es una voz que define el destino de nuestra vida eterna. Entonces, es muy importante lo que nosotros oímos. Esto que te quede claro, muy, muy importante lo que oís en la vida. ¿Por qué motivo? ¿Por qué es tan importante saber cómo oír? Porque de lo que oiga va a depender, escuche esto, si vas a tener o si vas a perder. Escuche, de lo que usted oiga
de lo que usted oiga va a depender si vas a tener o vas a perder en la vida. Dice la Biblia, el Señor Jesús habla y dice, miren pues cómo oyen, porque a cualquiera que tuviere le será dado, y a cualquiera que no tuviere, aún lo que parece tener le será quitado. Es importantísimo saber cómo oír. ¿Y sabes qué? Cuando nosotros entendemos de que es importante lo que yo permito que entre en mi oído, que baje a mi corazón, yo voy a tener mucho cuidado de lo que voy a escuchar. Porque de lo que yo escuche depende si voy a tener o si voy a perder. Yo quiero tener, yo quiero ganar, no quiero perder, no quiero que haya escasez en mi vida de ninguna clase. Entonces es muy importante lo que uno oiga, es importante lo que hay que oír en este tiempo. En este tiempo tenemos voces y voces y voces. Y si nosotros no sintonizamos correctamente la voz que tenemos que oír, nuestra vida va a ser llena de temor, va a ser llena de caos, va a ser llena de problemas. Entonces, el mismo Señor Jesús, una de las voces que el Señor nos manda a hacer callar es la voz del diablo. El diablo viene y te habla. ¿Y sabes cuál es el tema? El diablo no viene y te habla con los y la cola y el tridente y viene y te dice, ¡oh! No. El diablo te habla a través de personas, a través de informativos, a través de científicos, a través de cuantas cosas que no van con la voz de Dios. Satanás habla. Y sabe que Satanás siempre viene, por eso Jesús reprendió al diablo. El diablo viene a destruir, a hurtar, a matar. Si yo le escucho, voy a ser destruido. Me va a matar, me va a quitar lo que tengo. Según Lucas capítulo 4, el diablo nos va a tentar. ¿Y sabe qué nos tienta Satanás, el diablo? Por eso hay que hacerlo callar. El Señor Jesús le dijo al diablo, cállate, lo reprendió Jesús. Sal de ese hombre. Entonces el demonio derribó al hombre en medio de la gente y salió de él sin hacerle ningún daño. Y yo te voy a decir que muchas veces vos vas a tener que tomar autoridad y decir, cállate. Ayer estaba con alguien que tiene, y agradezco a la congregación, agradezco a la gente que habla por teléfono, agradezco a la gente que visita gente. ¿Por qué motivo? Porque va a llevar palabra de bendición. Estaba con un caso que a lo mejor vienen ahora dentro de un rato los padres porque vamos a orar. Es un niño de 10, 11, ¿cuánto tiene? Sí, 10, 11 años. 10, 11 años, con cáncer. Un chico súper brillante, con 9, 8 años sabía todas las banderas, los colores de todas las banderas del mundo. Sabía no solamente la bandera, sabía la capital, sabía cuántos habitantes tenía. Y el cáncer lo ha ido deteriorando. Y cada vez los padres reciben más mala noticia. A tal punto que lo han llevado a la casa y le han dicho, ya no hay nada que hacer. No hay nada que hacer. Y la mamá del chico, Valeria, me decía, pastor, yo ya no quiero escuchar los médicos. Yo el otro día con todo respeto le dije al médico, yo rechazo lo que usted me dice, voy a creer en Dios, me voy a afianzar a Dios. Yo te digo esto, hay momentos que son clave en que te voy a decir, no creo, hasta acá llegaste. Sí, me engañaste por tiempo, me hiciste creer que estaba enfermo, me hiciste creer que estaba pobre, me hiciste creer que perdí todo, pero no te creo más, hasta acá llegaste. ¿Y sabes qué? Yo lo que le decía, vos tenés que aumentar cada día tu fe, tenés que creer. Y si Dios dispone de una forma que uno no quisiera, Dios es soberano, Dios es Señor, pero que sea Dios y no que a mí me metan miedo, temor de todo lo que me va a pasar. Y Satanás hay que hacerlo callar, cállate. Y escuchen esto, Satanás no viene a hablarte a través de algo que muchas veces nos imaginamos. Satanás habla a través de ¿quién? De personas como vos y como yo. Por eso es importante lo que oís, porque si vos oís palabra de derrota, palabra de miedo, palabra de duda, palabra de chisme, tu vida va a ser un caos. Pero si vos oís la voz de Dios, de eso va a salir de tu vida y vos vas a ser un aliento, una bendición en esta tierra. Vas a ser una persona que va a bendecir a la humanidad, vas a bendecir a la iglesia, vas a bendecir a los pastores, vas a bendecir a la gente que está fuera de la iglesia. ¿Sabe qué? Satanás viene a tentarnos y lo primero que hace es dice, tenés que satisfacer tu carne, vos tenés derecho.
El Señor Jesús, Él estaba después de 40 días de estar ayunando, de estar en el desierto, viene y dice, entonces el diablo le dijo, si eres el Hijo de Dios, di a esta piedra que se convierte en pan. Jesús podría haber dicho, te voy a demostrar, y convertirlo en pan y comerse el pan. Él tenía hambre, pero Jesús le respondió, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es más, con esto yo veo que aún el hambre puede llegar a calmarse con la palabra de Dios. Y usted le dirá locura, pero la palabra de Dios dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios que sale de la boca de Dios. Y ¿sabes qué? Otra de las cosas que viene Satanás a tentarnos para amargarnos la vida, para hacernos la vida mal, ¿sabes qué lo que es? Viene a través de tentarnos en lo que hace al poder, a tener posesiones, poder. Muchas veces vivimos, mis hermanos, para tener posesiones, para tener poder. Anhelamos eso en la vida, vivimos por eso. ¿Y sabes cuál es el tema? En la vida de esta vida no te vas a llevar nada de lo que tengas, pero absolutamente nada. No viniste al mundo desnudo y te vas a volver desnudo o con la ropa que te pongan, ni siquiera con la que vos querés o la que vos soñás irte. Entonces dice que luego lo llevó el diablo a Jesús a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Le dijo el diablo, a ti te daré todo el poder de estos reinos y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien yo quiero la doy. Pero si tú postrado me adoras, todos serán tuyos. Respondiendo Jesús le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él le servirás. Ya claro, mis hermanos, ¿de qué nos vale poder? ¿De qué nos vale tener todo y no tener salvación? ¿De qué nos vale tener todo y no vivir en paz? ¿De qué nos vale tener todo y no poder disfrutarlo? Entonces, mis hermanos, nosotros tenemos que hacer callar la voz del diablo. Ahora note esto, ¿cómo Jesús hace callar la voz del diablo? Por la palabra. Por eso es tan importante que nosotros escuchemos la palabra, que nosotros bebamos la palabra, que nosotros tengamos la palabra en nuestro corazón, que nosotros tengamos la palabra en nuestra boca. ¿Sabe qué? No es importante lo que el hombre dice, no es importante lo que el diablo dice, lo que es importante la palabra que se haga carne en cada una de nuestras vidas. Dios dice que me va a bendecir, Dios me va a bendecir. Dios dice que es mi sanador, Dios me va a sanar. Entonces, nosotros tenemos que pelear por la palabra, lo que dice Dios de nuestras vidas. Lo que diga otro, ¿qué me importa? Me puede haber equivocado, otro dice que me equivoqué, sí, es verdad, me equivoqué, pero voy a vivir por la palabra. 7 veces cae el justo y las 7 Dios lo levanta, y estoy levantado por Dios, ¿y quién me puede tirar abajo? Entonces, nosotros tenemos que vivir por lo que dice la palabra. Otra de las cosas que como el diablo ataca es darnos inseguridad de lo que somos y de lo que Dios dice que tenemos. ¿Me escucha? Darnos inseguridad de nuestra identidad en Cristo. Dice la Biblia que a Jesús lo llevó a Jerusalén, lo puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres el Hijo de Dios, tírate de aquí abajo, pues escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden y en las manos te sostendrán para que no tropiece tu pie en piedra. Respondiendo Jesús le dijo, dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Dicho está, no tentarás al Hijo de Dios. No, dicho está, no me tentarás a mí, porque el Señor me da autoridad para poder ir contra la voz del diablo. Queda claro, el diablo te puede decir, está destruido, estás enfermo, perdiste todo. Pero Dios dice, no, yo te voy a bendecir. Los días que vienen son mejores que
que lo que has vivido. Por eso tenés que olvidar las cosas pasadas y tenés que no recordar las cosas antiguas, sino que tenés que abrirte a la palabra y a lo que Dios quiere hacer. Amén. Ahora note esto, al igual que Jesús, nosotros vamos a ser tentados en todas estas áreas y nosotros tenemos que, no es Dios que va a venir a hacer callar esa voz, porque si vos tenés la sintonía de a quién escuchás equivocada, todo eso te va a confundir, pero nosotros tenemos que aprender que cuando viene esa sintonía a querer hablarnos, ¿qué tenemos que hacer? Cambiarla. Debemos callar al enemigo, nosotros tenemos que callar al enemigo que viene a tentarnos, y es entonces que nosotros tenemos que reprenderlo, echarlo fuera. ¿Ya claro? Y viene alguien y te dice, porque hay gente que dice malas y malas y malas, usted no tiene por qué andar diciendo, cállate Satanás, sino, no lo recibo, Señor. Tu palabra dice esto. No lo recibo, Señor. Yo lo rechazo. Y no hay que andar peleando con la gente porque Jesús evita peleas. ¿Ya claro? Entonces, lo que hay que hacer es con el corazón no recibir las palabras que no nos edifican, que no nos bendicen. Nosotros debemos callar al enemigo. Porque dice la Biblia, pues no ignoramos sus maquinaciones. O sea, sus trabajos. No ignoramos sus planes, no ignoramos, y los planes de Satanás son matar, destruir y hurtar. Entonces nosotros no lo ignoramos. Nosotros ¿qué tenemos que hacer? Es creer en Dios. No ignoramos los planes y decirle a la voz del enemigo, cesa, cállate, cambiar el canal. ¿Queda claro? Hay veces que uno vive en eso y le da vuelta, y le da vuelta, y le da vuelta a la vida. Mira, yo te voy a decir algo. En la vida hay veces que vas a perder, hay veces que te vas a golpear, hay veces que te van a pasar cosas, pero vos te podés quedar toda la vida dando vuelta en eso, o podés decir, me levanto porque Dios me levanta. Hay una nueva oportunidad para mi vida, hay una bendición para mi vida, y empezar a proclamar lo que Dios dice. ¿Queda claro? Satanás es el que roba, Satanás es el que destruye, Satanás es el que mata. Y muchas veces tengo que reconocer, muchas veces usa vida de gente. Es más, todas las veces usa vida de gente y lamentablemente por ahí nosotros nos hacemos mercenarios del diablo y nos dejamos usar por el diablo. ¿Queda claro? Entonces, cuidado con eso. Hay que hacer callar la voz del enemigo, la voz de Satanás. Otra voz que hay que hacer callar es la de la enfermedad. No sé si... El otro día yo voy al médico, bueno, una médica es una especialista en toda neumonología, respiración y esto y aquello. Y bueno, yo fui para obtener una información o un certificado que era para hacer algunas cosas en la obra social. Y ella me mandó a hacer algunos estudios y una tomografía axial computada. Y cuando se lo llevo, me dice, ¿usted fumó alguna? Usted sí fuma, ¿no? Digo, no fumé nunca en la vida. No fumé nunca en la vida. Dice, porque sus pulmones están hechos pedazos. Dice, están como que hubiera fumado toda la vida. Digo, no fumé nunca, trabajé en una fundición. Una fundición es donde echan metal sobre unos moldes, a veces sale un humo, puede ser tóxico. Debe ser eso. Y después yo digo, bueno, estoy listo. Porque uno cuando escucha la voz, te viene, no sé si a usted le pasa. Y a veces usted no la echa fuera ahí nomás. Entonces me manda a hacer otros estudios, que era una pirometría y otro estudio que no sé cómo se llama, que te va entrando unas cosas en la boca y te hacen respirar. Y bueno, y me hace hacer un estudio de gases en sangre, para ver el oxígeno en la sangre, el anhídrido carbónico y todo eso. Entonces, voy y le llevo los análisis en sangre, y yo ya había visto los análisis, porque yo soy curioso y siempre veo antes que el médico. Entonces, bueno, porque es mío, ¿no es cierto? O sea, una vez un médico me dijo, usted no tendría que abrirlo, porque le digo, sí es mío, sí es informe mío, le digo, sí, yo se lo traigo porque usted lo vea. Entonces, mira,
Cuando la médica va a mirar esos análisis, y yo lo había visto todo mal, la verdad, yo lo había visto todo rojo, y viene la médica aplaudiendo, y me dice, lo felicito, Carlos, lo felicito, y dice, está perfecto todo. Y dice, permítame que vaya, porque no podía lograr verla por su pantalla, a los estudios que me habían hecho la pirometría en la mañana. Entonces va a donde la hacían y la va a ver. Y cuando llega dice, pastor, está perfecto. Digo, doctora, no lo entiendo. Ayer me dijo que estaba destruido. Ahora me dice que está todo perfecto. No entiendo. Dice, pastor, me lastima que no me crea, porque está perfecto. Digo, ¿y por qué me dijo ayer que estaba destruido? No sé si vamos entendiendo. Entonces, hay que rechazar la voz. Un médico se puede equivocar, un diagnóstico se puede equivocar, y si le dio acertado, Dios puede transformarlo y cambiarlo. Entonces hay que hacer callar la voz de la enfermedad. Dice que estaba enferma la suegra de Pedro, y que Jesús va, dice, se inclinó sobre ella y reprendió a la fiebre, la cual se le quitó. Ella se levantó enseguida y se puso a servirle. Calcule, la fiebre esa, dice la palabra de Dios, era una fiebre como la quizá de coronavirus, que te quita la fuerza, que no da más, que está hecho pedazo. Y el Señor Jesús la reprendió, ¡sal de ella! Y dice que ella enseguida se levantó y se puso a servirle. ¿Qué se nos enseña con esta? Jesús le habló a la enfermedad, Jesús le habló a la fiebre, la echó fuera. ¿Qué significa con esto? Nosotros tenemos que también hablarle a cualquier achaque que nos quiera venir. ¿Queda claro? Miren, háblele. Yo te digo, hay cosas que yo tengo que pelear de día a día. Hay veces que las rodillas no me dan más. Está bien, quizás tengo curva porque le meto mucho peso. Entonces hay que bajarle el peso, y es lo que intento, pero no puedo. Y a veces te duelen las rodillas, ¿no? Para levantarte, para bajarte el auto. Y bueno, Señor, sáname, tú dices que tú eres mi sanador. Señor, que no me duela, por favor, no. Y no me duele. O sea, es una continua lucha, una continua pelea. Vos no podés quedarte, si Satanás viene y te dice, ¿te va a faltar? No me va a faltar. Dios dice que Él es mi proveedor. Satanás dice, te voy a matar, vos no tenés ningún poder para matarme. Dios es quien define el día de entrada y de salida de esta tierra. Satanás te dice, no va a no tener ninguna oportunidad. Dios te dice, tenés otra oportunidad, yo te levanto de nuevo, yo te bendigo de nuevo, yo voy a hacer algo con vos. Y ¿sabes qué? Cuando la voz de la enfermedad viene y te quiere sacar la fuerza, desalentarte, alejarte de la visión y el propósito de Dios, ¿sabes qué tenés que hacer? Es desecharla, hacer callar esa voz y declarar que lo que vos vas a escuchar es la voz de Dios. ¿Queda claro? Es la voz de Dios. Ahora bien, dijimos la primera que había que hacer era hacer callar la voz del diablo. La segunda, ¿se acuerdan? Hacer callar la voz de la enfermedad. Le voy por la tercera. Hacer callar la voz de los incrédulos. ¿Conoce gente que son negativas? Incrédulos totales. Siempre, a veces ni saben lo que hablan, pero con tal de contradecir. Dice, todavía estaba hablando Jesús cuando alguien llegó de la casa de Jairo, jefe de la sinagoga, para decirle, está muerto, no moleste más al maestro. Mire, fíjense en qué religión. Bueno, parece que está haciendo una gran obra este que viene. Dice, ya tu hija se murió, Bruno. No hay que molestar al maestro. No hay que molestarlo. Al maestro. Al oír esto, Jesús le dijo a Jairo, no tengas miedo. Cree nada más y ella será sanada. No tengas miedo. Cree nada más y ella será sanada. Y cuando llegó a la casa de Jairo, Jesús no dejó que nadie entrara con él, excepto Pedro, Juan y Jacobo y el padre de la niña, porque los demás eran incrédulos, y la incredulidad te impide recibir lo que Dios te ha dado, ya lo ha hecho en la cruz del Calvario. Había muchos que no creían que Jesús podía sanar a esa niña, y sabe que muchas veces los que no creen se acercan y ven solamente para criticar, ni siquiera les interesa, no se fijan ni siquiera en el dolor de la gente, es para criticar y para decir, yo tengo razón. A la hora de realizar el milagro, Jesús dejó afuera a los incrédulos.
Y lo realizó en presencia de los que creían en él. Los 3 discípulos, dice la palabra, Pedro, Juan y Jacobo, al padre y a la madre de la niña. Eso era lo que lo habían mandado a buscar, creían que Jesús podía hacer algo. Jacobo, Pedro y Juan, Pedro, Juan y Jacobo son sus discípulos, estaban con él ya adoctrinados, habían visto su poder. ¿Y sabe cuál es el tema? En la vida muchos incrédulos van a venir a desalentarte y te van a decir, ya no ores más, no molestes al maestro, ya tenés que llevar tu cruz, porque el Señor dice, toma tu cruz y llévala, cuando el Señor ya llevó todo lo nuestro. ¿Queda claro? Entonces, pero debemos distinguir de que esas voces son capaces de robar nuestra fe, y nosotros lo que tenemos que hacer es callarla. Desecha la voz de las incrédulos y ordenarle que se callen. ¿Sí queda claro? Miren, otra cosa es importante, con quién usted se junte. Si usted se junta con incrédulos, aunque usted crea, los incrédulos van a ir robando su fe. Si usted se junta con gente de fe, con gente que cree, usted va a aumentar su fe y va a creer. Por eso es tan importante juntarnos en la iglesia, juntarnos en la casa del Señor, porque entre nosotros nos alentamos, entre nosotros vamos contándonos testimonios, vamos contando lo que Dios ha hecho en nuestra vida, cómo sobrenaturalmente o naturalmente Dios proveyó, cómo sobrenatural o naturalmente el Señor me sanó, cómo sobrenatural o naturalmente el Señor está haciendo maravillas y milagros en nuestras vidas. Entonces, mis hermanos, hay que callar, desechar la voz del diablo, hay que callar la voz de la enfermedad, hay que callar la voz de los incrédulos, ¿o no? Recuerde esto, yo tenía anotado como 8 o 10 puntos para hacerlos callar, pero voy a predicar sobre 5 nada más, así que ya vamos entrando al cuarto, estamos perfectamente en hora. Dice la Biblia que otra voz que hay que hacer callar es la voz del chisme. La voz del chismoso, de la chismosa. Dice Levítico 19:16, no andarás chismeando entre tu pueblo. ¿Queda claro? No andarás chismeando entre tu pueblo. Proverbios 6:19, aborrece Dios al que siembra discordia entre hermanos. Aborrece, ¿qué significa aborrecer? No lo puedes ni ver al que siembra discordia entre sus hermanos. Proverbio 11:12 dice, el que carece de entendimiento menosprecia a su prójimo, mas el hombre prudente calla. El que anda en chisme descubre el secreto, mas el de espíritu fiel lo guarda todo. Proverbio 12:18 dice, hay hombre cuyas palabras son como golpe de espada. El golpe de espada que te hace, te hiere, destroza, destruye. Proverbio 16:28 dice, el chismoso aparta a los mejores amigos. Ahora bien, ¿quién es un chismoso? El chismoso es aquel que expone tus secretos públicamente. Es aquel que revela tu desnudez, mi desnudez. ¿Queda claro? Eso es un chismoso. Es aquella persona en la que han confiado y te ha expuesto delante de todo. Es aquel que tira tu testimonio por el piso como cristiano y que te pone en vergüenza con todos los demás a fin de opacar tu fruto y las virtudes que Cristo te ha dado. Están acá. Eso es un chismoso. Chismoso es aquel que grita y señala tus errores, los exagera de gran manera a fin de opacar todo lo bueno que Cristo está haciendo en una vida. Yo te voy a decir algo. Usted quiere hablar de alguien, quiere hablar del pastor, vaya y pregúntale a mi esposo, a mis hijos, ¿cómo soy yo? Y le van a dar para hablar, si son chismosos. Entonces, todos tenemos, hermanos, cosas en el corazón, que estamos trabajando y que Dios las está trabajando. Ahora yo tengo para ver y para hablar de lo bueno que Cristo está haciendo y las virtudes que Dios está derramando sobre la vida de cada uno de ustedes, o tengo para ver lo flojo, lo que está mal. ¿Y sabe cuál es el tema? Lo veo, pero yo, si en vez de ir y hablarlo con él, se lo cuento a él, a ella, a ella, y voy a las casas y esto y aquello, y hablo de él, eso es un chismoso. Porque si yo vengo y le digo, mirá, te quedan mal los anteojos, mi hermano, por amor de Dios, sacártelo. Y él se lo saca, no sé si me entienden.
Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que aprender. Hay que hacer callar al chismoso. Así que ninguno de ustedes, escuche este texto es fuertísimo. Dice, así que ninguno de ustedes padezca, o sea, sufra como homicida, o ladrón, o malhechor, o chismoso. Chismoso es el que se entromete con lo ajeno. El chismoso, la chismosa va a sufrir, y está puesto que va a sufrir en la misma categoría que el homicida, que el ladrón y el malhechor. Mira la dimensión que Dios le da al chisme. Yo cuando leí esto digo, tengo que cuidarme más, ¿o no? Tengo que cuidarme más. Tenemos que cuidarnos más, mi hermano. Porque esta lengua, dice, un miembro tan pequeño enciende fuego de un gran bosque. Puede mandar a un barco a la ruina, porque como el timón. Entonces, mis hermanos, no suframos. Dice, miren, que ninguno de ustedes padezca, que ninguno de ustedes sufra como homicida, como ladrón, como malhechor o como chismoso. ¿Queda claro? Ahora bien, al dañar la reputación de otros, el chismoso se convierte en un asesino de imagen. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros con el chismoso? ¿Qué hacer? Hay que tener cuidado de los chismosos y hacerlos callar. Porque es tan chismoso el que habla como el que escucha y se deleita en lo que escucha. Proverbio 18:8 dice, las palabras del chismoso son como bocados suaves y penetran hasta las entrañas. Proverbio 26:20, sin leña se apaga el fuego, y donde no hay chismoso cesa la contienda. ¿Queda claro? Sin leña se apaga el fuego, cuando no hay chismoso cesa la contienda. Escuche, a la voz del chismoso hay que hacerlo callar, que se callate. Mira, te digo dos formas de hacer callar a un chismoso. Mira, lo que me estás diciendo yo se lo voy a ir a decir de quién vos estás hablando, y estás hablando a las espaldas. Si es verdad o no, no importa. Lo importante es que vos estás chismeando, te estás metiendo y estás destruyendo, estás asesinando la imagen de una persona. ¿Me escuchas? Hay que desechar, callar la voz del diablo, ¿se acuerdan? La otra, la de la enfermedad, la voz de los incrédulos, la voz del chisme y el chismoso, y la última es callar la voz del temor. ¿O no? En estos tiempos creo que es clave. El temor es un sentimiento inquietante que pone ansiedad en la persona y es tan paralizante que en ocasiones nos impide actuar, nos anula y nos impide pensar y nos impide hasta decidir correctamente. No sé si le ha pasado a usted. El temor es terrible, terrible. Por eso la palabra que más está escrita en la palabra de Dios es no temas, no temas, no temas. Hay que hacer callar la voz del temor. Desafortunadamente, ¿puedes pasar, Martín? Desafortunadamente, y hay que decirlo, en ocasiones nos llegan dificultades que por alguna razón nos causan desconcierto y a veces nos atemorizan y parece que nuestra mente se bloqueara. No sé si le ha pasado. Se te bloquea la mente. Y pensás, ya no tengo salida, no tengo solución, estoy en la horca, estoy listo ya. Ahora escuche lo que dice la palabra y escuche esto. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que han recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre, Padre querido. ¿Queda claro? Y esto usted tiene que grabarlo. Romanos 8:15 dice eso. Pues no han recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que han recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. Diga conmigo, yo recibí el espíritu de adopción. No voy a ser más esclavo del temor. No voy a ser. Y yo como adoptivo, yo voy a decir, Abba Padre, papito querido. Y te voy a decir, este versículo es una prueba convincente de que podemos confiar en nuestro Padre.
Amén. No hay nada que temer. No temas. ¿Por qué tienes miedo, manada pequeña? Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin. Y voy a estar. Esté acá en Perú, Venezuela, voy a estar con vos. No te hagas problema. Yo soy el Señor. No he puesto en tu vida espíritu de temor. No he puesto en tu vida, espíritu de esclavitud para andar en temor. El Señor ha puesto en nuestra vida espíritu de adopción, de ser hijo de Dios. Si un padre se preocupa tanto por el hijo, por la hija, ¿cómo Dios no se va a ocupar de nosotros, sus hijos? Si nosotros, siendo malos padres, sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, ¿qué más nuestro Padre Celestial no nos concederá a nosotros, sus hijos? Y sabe que esta verdad nos ayuda mucho. Y sabe que vos lo tendrías que repetir constantemente. Escribir este texto. Dios no ha puesto en mí espíritu de esclavitud. Yo tengo espíritu de adopción. No tengo espíritu de esclavitud para andar en temor, sino que he recibido el espíritu de adopción, y por el cual clamo, Abba Padre, papito querido. Lo tenés que escribir, lo tenés que grabar en tu corazón, que quede con letras indelebles en tu corazón, que lleguen a nuestro pensamiento las palabras del Señor Jesucristo. No temas, yo estoy contigo. No desmayes, yo soy el Dios que te esfuerza. ¿De qué tenés miedo, manada pequeña? ¿Y sabe qué? Y hoy reflexionamos también sobre esta. Dios no ha puesto sobre mí espíritu de esclavitud. Yo no soy esclavo del temor. Dios ha puesto espíritu de adopción y exclamo, Abba Padre, tengo comunión con mi Padre. Y sabe que hoy es importante que te despida de los temores. Hay que arrancarlo como esa hierba mala que crece al pie de las hermosas plantas, tratando de robarle los nutrientes. ¿Sabes qué? El temor te roba la paz. El temor te roba la bendición de Dios. El temor te roba los nutrientes que tiene que tener tu vida para vivir correctamente. ¿Sabes qué? Nosotros tenemos que arrancar, despedirnos del temor. Hay que declarar una guerra frontal, porque es un hecho que cuando nosotros enfrentamos nuestros temores, nos fortalecemos y reconocemos de quién somos hijos y tenemos identidad. Mis hermanos, no te achiques delante de nadie. Sobre el único que debes tener temor, y es un temor reverente sobre el Dios Todopoderoso que hizo los cielos y la tierra. No le temas a nada ni a nadie, sino solamente al Señor. Recordad que dice la palabra que vos sos más que vencedor en Cristo Jesús, por la sencilla pero contundente verdad de que sos un hijo, una hija de Dios. Repetí conmigo, soy un hijo, soy una hija de Dios. Ya no tengo miedo, soy adopción. El Señor ha puesto espíritu de adopción. Me puedo ir a mi Padre y decir, Abba Padre, Padre querido, te amo, Señor. Y sabes que Dios nunca te va a dejar solo. No tengas miedo, yo estoy contigo todos los días hasta el fin. No tienes por qué temer. Yo no puse en tu vida espíritu de temor para que estés en esclavitud. He puesto en tu vida espíritu de adopción para que estés seguro, para que te muevas. Por eso, mis hermanos, dice, pues miren bien lo que oyen, porque a cualquiera que tuviere le será dado, y a cualquiera que no tuviere aún lo que parece tener le será quitado. Es importantísimo, mis hermanos, de oír la voz de Dios y hacer callar, desechar, ignorar todas las demás voces. Es importante que nosotros cambiemos de sintonía cuando alguna de otra voz que no sea la de Dios quiera venir a hablarnos. Ahora bien, yo le decía, la voz del diablo, de la enfermedad, de los incrédulos, del chisme, la voz del temor. Dice la Biblia, el que tiene oído para oír, oiga, este mi hijo amado, a él oí. El que oye mi palabra y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Vendrán tempestades, vendrán ríos, vendrán problemas, vendrán circunstancias difíciles, pero tu casa nunca caerá, porque está sobre la roca. Pero el que oye la palabra de Dios y no la hace, Dios lo compara con una persona necia, torpe, tonta, porque su casa será destruida. Mis hermanos, en este tiempo, hay tantas voces de estas que hay que hacer callar o no. Y es importante, Dios está hablando a nuestra vida, Dios te está hablando. ¿Para qué? Para que hagas callar las voces.
voces que no edifican, voces que destruyen, voces que te roban la fe, que te roban la paz, que te roban la felicidad. Por eso hoy tenés que hacer callar la voz del diablo, de la enfermedad, de los incrédulos, del chismoso y la voz del temor, para levantarte en libertad y vivir la vida conforme al propósito y plan que Dios tiene para tu vida. Ahí donde estás, por favor, inclina tu rostro un minuto delante de Dios. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Dios, porque tu palabra tiene vida. Papá, perdónanos por haber escuchado, Dios, más la voz de la ciudad, Señor, que la voz tuya. Perdona, Padre, porque a veces le creemos a un noticiero, a un periodista, a un científico, y Señor, y nos cuesta creerte a ti. Señor, pero tu palabra es verdad, tu palabra es sí y amén. Y Señor, para poder sintonizar mi vida y escuchar tu voz, Señor, tengo que creerte. Y las demás voces, ni siquiera analizarla ni tenerla en cuenta. Por eso, Padre, en esta hora, tomamos la decisión y la autoridad de hacer callar al diablo cuando venga con cualquier tentación. Señor, sabemos que nosotros no podemos impedir que los pájaros vuelen sobre nuestra cabeza, pero sí podemos impedir que hagan nido en nuestra cabeza. Yo te ruego, Padre, que ante las tentaciones de una u otra forma que el infierno quiera traernos, Señor, los saque más que vencedores, porque es tu palabra. Padre, que cada uno de mis hermanos, que mi propia vida, Padre, pueda aprender, Dios, que con tu palabra echo fuera y hago callar la voz del diablo y las maldiciones del diablo sobre mi vida. En el nombre de Jesús, te callas, Satanás. Estos oídos serán usados solamente para oír la voz de Dios, la voz de mi Padre, voces de bendición y de bien. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, queremos tomar la autoridad para hacer callar la enfermedad. Señor, en el nombre de Jesús, así vengan síntomas, tu palabra dice que tú eres nuestro sanador, que tú eres nuestro protector, que eres tú quien nos da la salud. Señor, creo que tenemos un día de entrada en esta vida y un día de salida. Nadie lo puede modificar, solamente tú. Padre, bendice a mis hermanos, bendice mi vida, Dios, para tomar esta palabra, Señor, y vivirla en el nombre del Señor Jesucristo. Enfermedad, sal de mi vida. Cállate, enfermedad, en el nombre de Jesús. Toda fiebre, Señor, nódulo, cáncer, lo que sea fuera en el nombre de Jesús de los cuerpos de los hijos de Dios. Señor, porque nosotros resistimos, hacemos callar, desechamos la voz de la enfermedad y decimos que en Cristo Jesús somos sanos y más que vencedores. Padre, en el nombre de Jesús, también ayúdanos a hacer callar la voz de los incrédulos. Por más que sean nuestros amigos, Señor, por más que sean nuestros compañeros, Señor, hacerlos callar, porque no veremos tu gloria, Señor, si no creemos. Solamente si crees vas a ver la gloria de Dios, Marta. Solamente si crees vas a ver la gloria de Dios, Carlos. Cree solamente, y aunque esté muerto, aunque eche olor, va a resucitar. Padre, en el nombre de Jesús, ayúdame a escuchar siempre tu voz, y no va la voz de los incrédulos que van a decirnos que no tenemos oportunidad, que se acabaron los planes, que se acabó el tiempo. Pero Padre, mientras tenemos hálito de vida, siempre habrá oportunidad, tiempo de bendición y tiempo de bien para tus hijos. Señor, que ayúdanos a ser gente que hace callar la voz del chisme, porque cuando cesa el chisme, cesa la contienda, cesan los problemas. Padre, en el nombre de Jesús, no permita, Dios, que nosotros escuchemos a chismosos, ni seamos chismosos. Padre, en el nombre de Jesús, perdona todas nuestras debilidades. Y Señor, haznos hombres y mujeres que hablen palabra de bendición, porque hemos sido llamados a heredar bendición para, Señor, dar palabras de bendición. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Y Señor, es hacer callar la voz del temor. Señor, ¿por qué? Porque nosotros, Dios, no ha sido puesto espíritu de esclavitud para estar otra vez en el temor, sino que en nuestras vidas, Padre, está el Espíritu de Dios. Señor, ha sido espíritu de valor, Señor. Espíritu, Dios, de adopción, de ser tus hijos. Y por eso nosotros podemos estar seguros y exclamar: Abba, Padre, papito querido, tú que me cuidas, que me bendices, que estás conmigo todos los días hasta el fin, y que has prometido, Señor, sostenerme y levantarme cada vez, Señor, que yo flaquee. Señor, bendice a tus hijos, sean tus hijos tu bendición, y seamos gente que en este tiempo y en todos los tiempos de lo que nos resta de vida en esta tierra, seamos hombres y mujeres que escuchemos tu voz, Señor, que escuchemos tu voz.
Señor, en el nombre de Jesús. Padre, glorifica tu nombre en cada uno de nosotros, en el nombre precioso de Jesús. Y para vos, hermano, que estás ahí detrás de la pantalla de tu tele, de tu teléfono, te quiero decir, hace callar las voces que no edifican. Hace callar las voces que te traen dolor, angustia, que te traen falta de identificación. Hacelas callar y vas a ver la gloria de Dios. Permíteme que ore por vos. Padre, bendice a mis hermanos que están, Dios, siguiendo esta reunión, Dios, a través de los medios. Bendice. Jehová te bendiga, te guarde. Siempre recuerda que Dios te puso espíritu de vida. Dios puso sobre vos espíritu de adopción, no espíritu de esclavitud, para que andes en temor. Levántate, resplandece, que ha venido tu luz. La gloria del Señor reposa sobre tu vida. El bien y la misericordia de Dios sea sobre tu corazón, sobre tu espíritu, tu alma y tu cuerpo. Seas bendito, no temas, el Señor está con nosotros. Si el Señor es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Padre, bendice a mis hermanos, llénalos de tu gracia, resplandece en sus vidas y seamos testimonios vivos de tu presencia. En el nombre precioso de Jesús. Dios te bendiga. Nos vemos el próximo domingo. Si es posible, llegate a la reunión y vamos a festejar como lo estamos haciendo acá en este momento. Seas muy bendito en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén y amén. Aleluya. Gloria a Dios. Santo es el Señor y digno de gloria, de honra y alabanza. Bendito. Amén. Ya no soy esclavo del temor, yo soy